Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es necesaria la renovación de nuestra mente. Este es el único medio para llegar a la transformación. Acompaña a la familia Quirós en vivo todos los lunes, miércoles y sábado a las 8 de la noche en Facebook. Encuentra todos los programas disponibles en nuestro canal de YouTube. Transformación. Pronto todo cambiará. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es necesaria la renovación de nuestra mente. Este es el único medio para llegar a la transformación. Acompaña a la familia Quirós en vivo todos los lunes, miércoles y sábado a las 8 de la noche en Facebook. Encuentra todos los programas disponibles en nuestro canal de YouTube. Transformación. Pronto todo cambiará. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es necesaria la renovación de nuestra mente. Este es el único medio para llegar a la transformación. Acompaña a la familia Quirós en vivo todos los lunes, miércoles y sábado a las 8 de la noche en Facebook. Encuentra todos los programas disponibles en nuestro canal de YouTube. Transformación. Pronto todo cambiará. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podemos entender que, así como el águila deja caer sus plumas viejas para seguir volando con más fuerza, también nosotros, con la ayuda de Dios, necesitamos soltar todo lo que nos pesa, el pecado, los temores y los pensamientos que nos detienen. Porque cuando nos aferramos más a Dios y esperamos en Él, ante toda situación adversa, entonces Él renovará nuestras fuerzas y nos sostendrá cada día en su presencia. Escucha esta canción que te inspirará fe, esperanza y un corazón dispuesto a esperar en Dios. Dios eterno, creador, poderoso y misericordioso. Cuando el alma desfallece, tu poder nos levanta. Tú renuevas nuestras vidas como al águila en su vuelo. Tú sacias con bien nuestra boca y restauras nuestros sueños. Los que esperan en ti no se avergüenzan. Los que esperan en ti fuerza reciben. Tú eres roca, refugio y escudo. Tú sostienes al que en ti vive. Danos fuerza, Señor, como alas de águila, para volar más alto en tu voluntad. Haznos firmes en medio de la prueba, haznos fuertes al caminar. Los que esperan en ti se levantarán
Tu presencia me sostiene, tu palabra es mi alimento. El que habita bajo el Altísimo vive en sombra de tu abrigo. Tú levantas al humilde y das paz al afligido. Los que esperan en ti no se avergüenzan, los que esperan en ti fuerza reciben. Tú eres roca, refugio y escudo, tú sostienes al que en ti vive. Danos fuerza, Señor, como alas de águila, para volar más alto en tu voluntad. Haznos firmes en medio de la prueba, haznos fuertes al caminar. Los que esperan en ti se levantarán, los que confían en ti renovarán. Tú eres Dios para siempre, sostén eterno, nuestra porción y fidelidad. Renueva mi espíritu, Dios de mi vida, pon en mí un corazón fiel. Tu gozo es mi fuerza, tu mano me cuida, tú eres mi refugio y mi bien. Los que esperan en ti volarán, los que esperan en ti subirán con alas nuevas por tu gracia, mi Señor, mi Rey, mi paz. Aquí comienza Transformación. Somos la generación que no se conforma a este siglo. Buscamos la transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Quédate con nosotros en Transformación. Pronto todo cambiará.
Que la paz de Cristo sea contigo en esta noche. Dios te bendiga y bienvenidos todos a Transformación. En esta noche poderosa de hoy día miércoles, donde comenzaremos a meditar la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Isaías 42, verso 9, haciendo eco al último mensaje que estuvimos transmitiendo desde esta plataforma Transformación, donde dice de esta manera, Isaías 42, verso 9: He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Aleluya. Palabra del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, por la oportunidad que nos brindas de poder estar de nuevo, Señor, a través de estas plataformas, a través de estas redes, para llevar tu palabra, para anunciar las buenas nuevas, para predicar, Señor, aleluya, la verdad de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Señor, en esta noche oramos al Dios de los cielos, al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, para que sea Dios manifestándose, para que sea Dios glorificándose, para que sea Dios transmitiendo, aleluya, esta palabra de poder, de fe, de vida, a través nuestro, a través de mis labios, a través de cada palabra que salga, Dios mío, aleluya, de nuestro espíritu. Señor, que en esta noche, Dios eterno, aleluya, sea anunciado el Evangelio de Cristo. Sea anunciado el Evangelio que transforma, el Evangelio que salva, el Evangelio que liberta, que sana. Padre, para la gloria de tu nombre, Dios mío, en esta noche declaramos la sangre del Cordero de Dios, redimiéndonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores, haciéndonos dignos, merecedores de poder ser los portadores de tu palabra hoy, Señor. Padre, declaramos que esa sangre yace sobre nuestras vidas, sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este territorio, Dios mío, sobre mi familia. Padre, bendícenos. Derrama de tu sangre preciosa, Jesús, sobre nosotros. Límpianos, purifícanos. Haznos, Señor, dignos de ser portadores de tu palabra, Dios mío, en esta noche. Que no seamos como címbalos que resuenan, sino que seamos canales de bendición para los oyentes, para los televidentes, para las familias en este tiempo, para todo aquel que tiene necesidad, Dios mío, de escuchar palabra de Dios, para todo aquel corazón acongojado, angustiado, para aquel que tiene un corazón enfermo, abatido, para aquel, Dios mío, aleluya, que de repente no cree, pero sabe que en lo más profundo de su ser hay una necesidad grande y que solamente Dios puede hacer una obra maravillosa en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que derrames sobre toda carne tu Santo Espíritu, Dios mío. Que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa. Que el Espíritu Santo haga una obra sobrenatural en la vida de cada persona, en la vida de cada hombre, de cada mujer, en este tiempo maravilloso de transformación. Padre, la gloria y la honra son tuyas, papá. Espíritu Santo, derrámate con espíritu de sabiduría, de revelación en esta noche, a través de este medio, y seas tú llegando al norte, al sur, al este y al oeste, hasta donde está la necesidad, Dios mío. Intercedemos, nos paramos en la brecha a favor de esta generación, a favor de las familias, a favor de la iglesia, primeramente, Dios mío, de aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, aquellos que hemos sido redimidos de todos nuestros pecados, pero que de repente necesitamos esa palabra de fe para seguir adelante, para seguir avanzando, para que nuestras heridas sean sanadas, para que nuestras piernas sean fortalecidas y podamos seguir avanzando, Dios mío.
que no nos detengamos, que no nos quedemos ahí tirados en el piso. Porque ha sido fuerte la batalla, ha sido fuerte la lucha. Pero contigo, Dios mío, aleluya, venceremos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo declara la Escritura. Por eso pedimos al Espíritu Santo, solicitamos al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, que sea revelado hoy, Señor, el Evangelio de Cristo. Que a través de cada una de las palabras nuestra fe sea fortalecida. Sea, Dios mío, aleluya, multiplicada. Sea la fe madurada en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos vencer cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación que estaremos pasando, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Lo declaramos hecho por el poder de la palabra. Bendice las familias, bendice los hogares, fortalece los matrimonios, fortalece las relaciones entre padres e hijos. Trae sanidad, Dios mío, aleluya, a los corazones en este tiempo, Dios mío. Al que esté enfermo sea sanado, Dios mío, que la palabra se vuelva medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Al que está atado, Dios mío, que la palabra sea, Dios mío, aleluya, la provocadora de esa libertad. Como dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Hoy declaramos libertad en Cristo Jesús. Todo sea para tu gloria. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche de transformación. Saludos, bendiciones de parte de su siervo, ¿verdad? De este servidor, Daniel Quiroz. En esta noche queremos compartirle esta palabra, aleluya, y hablarle acerca de la verdad de Cristo. Me dispensan, ¿verdad?, por las fallas técnicas que estamos teniendo, ¿verdad?, en el audio. Esto es así, hermano. Hemos estado improvisando algunas cosas y hemos estado preparándolo y queriéndolo hacer mejor, ¿verdad? Pero parece que más bien se complicó la cosa. Pero bueno, lo importante es el mensaje. Gloria a Dios. Quiero hablarte acerca de la verdad de Cristo. Aleluya. Me llamó la atención, he estado meditando en esta palabra, en este mensaje, todo este día, porque he quedado inquieto desde el día en que el Señor nos vino anunciando a través de un culto poderoso de oración, donde Él vino anunciando que haría cosas nuevas, diciéndonos que las cosas primeras ya pasaron, ya se cumplieron, y que Él viene anunciando cosas nuevas. Y antes que salgan a luz, o sea, en este tiempo que estamos, todavía no se han visto esas cosas, todavía no se han visto los cambios, todavía no se ha manifestado o no se ha cumplido lo que Él ha dicho, pero Él las está haciendo notorias. O sea, nosotros, Él a través nuestro, tiene que dar a conocer este mensaje. Tenemos que seguir haciéndole eco a esta palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra se cumpla en nuestra vida, se cumpla en la vida de los oyentes, en la vida de los creyentes, aleluya, y todo aquel que crea, que recibe esta palabra y se hace de ella. Gloria a Dios. Pero me llamaba la atención el mensaje y también el portador del mensaje en ese tiempo. ¿Quién era el portador del mensaje? El profeta Isaías. Isaías tuvo su temporada, su tiempo, aleluya, donde Dios lo usó de una manera poderosa. Es uno de los profetas más poderosos que registra la Biblia en el Antiguo Testamento. Es uno de los hombres más tremendos, aleluya, que ha pisado esta tierra. Gloria a Dios para siempre. En ese tiempo Isaías fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, que a pesar de que tenía muchas limitaciones, porque la mayoría del tiempo en que él estuvo, ¿verdad?, operando en el ministerio profético, él y el pueblo de Israel estuvieron cautivos o fueron cautivos, fueron llevados cautivos. Y fue desde ahí, desde ese lugar, donde Dios comenzó a manifestarse. Es más, estando al servicio del rey bajo cautiverio, dice que Dios se le reveló
cuando el rey Usías murió. Gloria a Dios para siempre. Isaías tuvo una revelación poderosa, una revelación que nadie ha tenido, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a él se le abrieron los ojos. Él tuvo el privilegio de ver al Dios Todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, al Dios de los ejércitos, aleluya, Jehová de los ejércitos, al Dios eterno, al grande y poderoso. Dice que lo vio sentado en su trono y dice que vio que sus faldas cubrían el templo, gloria a Dios para siempre. Pero también dice, gloria a Dios, aleluya, que él pudo ver que ese Dios grande y poderoso estaba sentado en su trono y que era tan grande que sus faldas cubrían todo el templo, dándole a entender a Isaías de que la cobertura de Dios estaba sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su templo. Aleluya. Y dice que esto fue más que suficiente para Isaías darse cuenta de la situación o la condición en que él se encontraba en ese momento. Por eso yo siempre hago énfasis de la necesidad que hay o que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los siervos, las siervas, aleluya, el pueblo del Señor en este tiempo, de solicitarle al eterno Dios, aleluya, una experiencia sobrenatural con su presencia, consigo, con su Santo Espíritu. Aleluya. ¿Para qué? Para que tu fe, mi fe, sea afirmada. Gloria a Dios para siempre. Porque dice la Escritura que esto bastó para que Isaías cayera de rodillas y se diera cuenta de que había pecado en él. ¿Por qué? Porque él mismo vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, era un pueblo maledicente, era un pueblo malcriado, era un pueblo, aleluya, que no practicaba la santidad. De repente se vestían con decoro, pero sus labios eran inmundos. La maledicencia estaba ahí, las malas palabras, aleluya. Hablaban cosas negativas, hablaban cosas horrendas, aleluya. Y dice que cuando Isaías cayó de rodillas y comenzó a pedir perdón y a solicitarle a Dios que tuviera misericordia de él, porque se sentía morir, dice que inmediatamente el Dios Todopoderoso envió a uno de sus ángeles con unas tenazas y un carbón encendido que sacó de las brasas del trono de Dios, y con ese carbón encendido lo puso en sus labios, y de esta manera fue santificado de su pecado. Fue santificado de su pecado, dice que sus oídos se abrieron y comenzó a escuchar la conversación que había en el cielo, en la dimensión de Dios, donde habita su presencia. Y escuchó a alguien decir: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Aleluya. Alguien estaba hablando, alguien estaba preguntando, aleluya, ¿quién sería capaz de llevar el mensaje? ¿Quién sería capaz de ir y hablarle a aquel pueblo rebelde, a Israel, que en aquel momento estaba cautivo por causa de su rebeldía y su desobediencia? E inmediatamente Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, aleluya. Y esa es la historia de este profeta. Y ahí comienza un ministerio poderosísimo, aleluya. Fue de esta manera que Isaías comenzó ese ministerio poderoso, hablando acerca de los misterios de Dios, revelándole al pueblo de Israel la palabra del Señor, aleluya, la voluntad de Dios, dándola a conocer. Pero hay algo, una profecía que me llamó la atención, que Isaías tuvo, aleluya, una visión, podría decir yo, ¿verdad? Una visión, porque algo provocó de que este hombre tuviera ese éxtasis en ese momento. Dice que este hombre
recibió una palabra profética para que él comenzara a anunciar al pueblo acerca de cambios, acerca de un tiempo nuevo, acerca de algo que venía de camino, aleluya. Pero que Dios lo estaba anunciando antes de que aconteciera, antes de que sucediera. Es igual, aleluya, lo que dice Isaías 42, verso 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias, dice Jehová. Aleluya. Dice que Isaías comenzó a escuchar a alguien que clamaba en medio de un desierto, hermano. Oh, gloria a Dios para siempre, aleluya. Había una voz en medio del desierto que estaba clamando por liberación, por salvación, por sanidad, aleluya. Alguien estaba clamando en medio del desierto por una intervención divina, por una intervención sobrenatural. Alguien se acordó, aleluya, de que hay un Dios poderoso que está solícito por su tierra, aleluya, y que Él responde a aquellos que claman a Él en medio de la soledad, en medio del desierto, aleluya. Y resulta que esa voz, que ese anuncio que Isaías solamente reconoció y lo nombró como la voz que clama en medio del desierto, iba a surgir 700 años después, aleluya, de la existencia de Isaías. Mira qué poderoso esto, hermano. Hablando acerca del ministerio profético. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Cuando yo comienzo a estudiar los ministerios, ¿verdad?, proféticos de aquellos tiempos, a estos hombres de Dios, a estos profetas, hermano, y comienzo a hacer un análisis y una comparación con los disque hoy, ¿verdad?, con esta bola de profetas que tenemos en este tiempo, déjeme decirle que es un chiste, es un circo, aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Isaías 700 años antes de que existiera Juan el Bautista, él ya lo había escuchado, él ya lo había visto en medio del desierto, en medio de la soledad, aleluya. Y por eso fue que él vino anunciando la voz que clama en el desierto. Gloria a Dios para siempre. Pero vamos a detenernos por ahí un momentito, aleluya, porque no es de Isaías que quiero hablarle, ni tampoco es de Juan. Esto solamente es la introducción de algo que le quiero transmitir en esta noche. Porque aquí el que quiero darle a conocer, o quiero que usted entienda, aleluya, que el personaje principal del Evangelio, de toda la Biblia, se llama Jesucristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y es de esta manera que entramos en el nuevo pacto. Es de esta manera que llegamos al nacimiento, aleluya, del ministerio de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, verso 1, donde dice que aparece un hombre en medio del desierto con un mensaje completamente diferente al que se predicaba en las sinagogas, al que se predicaba en las reuniones de los doctores de la ley. Un mensaje completamente diferente del que se hablaba o se trataba en el Sanedrín, que en aquel tiempo era la asociación de líderes, de pastores, de profetas, de apóstoles en aquel momento. Aleluya. Dice que este hombre traía una luz que resplandecía, traía algo diferente en él. Había algo diferente en él porque venía de un lugar donde había tenido un encuentro con el Dios eterno, donde había tenido un encuentro con el Todopoderoso, aleluya, quien le había confiado las palabras de vida eterna, las palabras de salvación, las palabras de poder, aleluya, que necesitaba Israel en aquel momento. Gloria a Dios para siempre. Que aunque ya no estaba cautivo por otros reinos o por otros reyes, pero sí estaban cautivos por la religión,
por la atadura del diablo, aleluya, que los mismos feligreses, que los mismos religiosos habían puesto sobre ellos. ¿Por qué? Porque existía una bola de delincuentes, aleluya, que estaban disfrazados de doctores de la ley. Una bola de delincuentes que decían ser maestros de la ley, que decían ser representantes de Dios en la tierra, que se hacían llamar fariseos, herodianos, helenitas, aleluya, y escribas. Hombres con autoridad en aquel momento, aleluya. ¿Por qué? Porque eran representantes supuestamente del Dios eterno. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían los papiros, ellos tenían los rollos, aleluya. Ellos estaban a cargo de las escrituras, ellos eran los que administraban las enseñanzas, ellos eran los que decidían de qué se iba a enseñar en aquel tiempo, en aquel día. ¿Y qué? Gloria a Dios. Qué casualidad que estos solamente hacían énfasis en sembrar, en hablar de diezmos, de ofrendas, de pactos. Ese era el mensaje preferido de los fariseos en aquel momento. Por eso es que el pueblo estaba pobre. Por eso es que el pueblo estaba muriéndose de hambre. Por eso es que el pueblo estaba enfermo, porque no tenían dinero ni para pagar una consulta de un médico. No tenían ni para comer. Por eso es que aquella viuda dio todo lo que tenía, las únicas 2 blancas, aleluya. Las depositó en el alfolí, en el templo. Y Jesús estaba ahí y era testigo de esto. Gente que no les importaba la necesidad del pueblo, solamente les importaba vestir bien, comer bien, hacer banquetes todos los días. Gloria a Dios para siempre. Y tener sus buenas casas y sus buenas cosas. Igual que hoy, hermano. Igual que hoy. Pero no vengo a exaltar tanto a esos mediocres, ¿verdad? Yo quiero hablar del Evangelio de Cristo. Dice que en Mateo capítulo 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Gloria a Dios, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan vino con un mensaje claro y sencillo, pero respaldado con el poder, respaldado con la presencia, respaldado, aleluya, con la unción. ¿Por qué? Porque mediante comenzó Juan a predicar, dice que las multitudes se agolpaban y se acercaban a él. Y fue de esta manera que comenzó Juan su ministerio a la orilla del Jordán, o cerca del río Jordán. ¿Por qué? Porque ahí mismo, cuando el Espíritu Santo redarguía de pecado a los oyentes, dice que ellos mismos corrían a él y le decían: pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno por el perdón de pecados. Y la gente corría y se arrepentían y se bautizaban. Y ahí estaban los líderes, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los helenitas, ahí estaban los del Sanedrín, observando, aleluya, viendo cómo se les iban los feligreses, viendo cómo estaban perdiendo auge, viendo cómo estaban perdiendo capacidad o poder sobre las masas. Gloria a Dios para siempre. Y bueno, y no me quiero meter, ¿verdad?, en el discurso de Juan el Bautista para estos tipos.
Porque Juan el Bautista, hermano, fue un hombre que marcó un precedente, marcó la diferencia. No era como los predicadores de hoy, que solo hablamos de amor y de misericordia y de abrazos y besos, y de que vayamos a comer y sentémonos con el adúltero, con el fornicario, con el mentiroso, con el borracho, y aquí celebremos. De todos modos, Dios es amor. No, hermano, Juan el Bautista era un hombre completamente tosco. Era un hombre completamente dedicado a Dios, apartado para Dios. Aleluya. Por eso su mensaje era confrontador. Por eso su mensaje era como una espada que salía de su boca. De tal manera que imagínense que a los líderes de aquel tiempo les dijo serpientes, víboras. A ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira de venidera? Imagínense, ¿verdad? Si viene alguien y se levanta aquí, ¿verdad? Y le pega una bañada a la asociación de pastores de aquí, de este lugar, diciéndole de esta manera, hablándoles de esa manera, no, hombre, se endemonean todos estos maestros. Ya se le sale la saya a cualquiera ahí. ¿Por qué? Porque no están o no estamos acostumbrados a ese tipo de mensaje, pero ese es el que necesitamos. Ese tipo de mensaje es el que necesitamos y va a surgir en los últimos tiempos. Va a llegar un momento, aleluya, donde va a ser necesario que Dios levante un ministerio como el de Juan el Bautista. Que Dios levante un ministerio como el de Jesús. Aleluya. ¿Para qué? Para confrontar a las masas, para confrontar a los líderes, para confrontar, aleluya, a aquellos que están a cargo de las congregaciones, para sacudirles el piso, para sacudirles el fundamento, para sacudirles su doctrina, aleluya, religiosa que tienen. ¿Por qué? Porque estamos llegando a los últimos tiempos, aleluya. Y en los últimos tiempos, esto va a reciar más, aleluya. Si ahorita está pesado, déjeme decirle que se va a poner más pesado todavía. Gloria a Dios para siempre. Yo le oro al Señor y le digo, Señor, no me lleves todavía. No me dejes morir sin antes ver el cumplimiento de toda esta palabra. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque quiero estar ahí. Y tengo algunos sueños, algunas muestras que Dios me ha dado, ¿verdad? A través de sueños, aleluya, donde me he visto predicándole a multitudes de gente parados en ruinas de edificios. ¿Por qué? Porque toda esa fantoche que tienen, ¿verdad? La gente ahorita, esa idolatría por templos, por cosas materiales, se va a venir abajo, hermano. Dios las va a tirar al suelo, Dios las va a tirar al piso. ¿Para qué? Para botarle todos sus monumentos y todas sus cosas a la gente, para que puedan ellos despertar del hechizo, del engaño, aleluya, que han caído por causa del enemigo y de los atracadores que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista vino con ese mensaje confrontador, pero era la verdad de Dios, hermano. Aleluya. Y de eso quiero hablar en esta noche, de la verdad de Dios. Mateo capítulo 11, verso 12. De tal manera que el mismo Jesús marcó un precedente desde el principio del ministerio de Juan el Bautista hasta los días que él comenzó o le dio seguimiento a esa misión o a esa visión que Dios le dio a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que Jesús se sometió a la ley y al ministerio de Juan para cumplir con la ley, para cumplir con lo que estaba escrito. Aunque Juan no quería bautizarlo porque él sabía, ya había tenido una revelación clara de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús le dijo, es necesario hacer esto para cumplir con la ley, con lo establecido por la ley.
Y dice que Juan accedió y lo bautizó. Y fue de esta manera que Jesús principió su ministerio, predicando el mismo mensaje que Dios le había dado al profeta Juan el Bautista. Fue de esta manera que Jesús comenzó su ministerio. Aleluya. Pero lo tremendo, lo intenso de esto, que dice que después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu, no por el diablo, por el Espíritu, al desierto. ¿Para qué? Para ser procesado, para ser preparado, para lo que le esperaba, hermano. Si Jesús se hubiera ido así nomás a predicar, podía haber tenido el respaldo de Dios, pero no iba a soportar el peso del pecado o el peso del castigo que había sobre la humanidad. No iba a tener el poder, gloria a Dios, para siempre, para vencer a Satanás. Por eso es necesario solicitarle a Dios su Santo Espíritu, su poder, aleluya, para que podamos sobrellevar todas nuestras cargas y aún las cargas de aquellos, los débiles en la fe. Y entonces podamos salir avantes en el ministerio que Dios nos ha dado. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Por el mensaje que Juan traía, por la manifestación que había en el mensaje de Juan. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan era la verdad de Dios hablada. Gloria, oiga esto, aleluya. Y le digo esto, y quiero hacer énfasis en esto, porque eso es lo que está sucediendo hoy, hermano. Mire, Dios viene anunciando cambios. Dios viene anunciando tiempos nuevos, aleluya, cosas nuevas. Pero nada de eso sucederá si nosotros no recibimos la verdad de Dios. Si nosotros nos rehusamos a recibir la verdad de Dios. Si nosotros nos rehusamos a exponernos a la verdad de Dios, aleluya. Le digo esto porque estamos llenos de fantasías, llenos de cuentos de viejas, llenos de mentiras y de engaños que los mismos hombres, con sus doctrinas de demonios, nos han inculcado. Falsas enseñanzas, mentiras diabólicas, aleluya. Hombres y mujeres que han tergiversado la verdad buscando su propio bienestar, su propio provecho. Líderes falsos que no están ni ungidos, aleluya, ni preparados para poder interpretar de la manera correcta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque lo que hay en ellos es un espíritu de error, es un espíritu de anticristo, es un espíritu del diablo que está operando en ellos. Pero ¿y yo cómo me puedo dar cuenta de esto, hermano Daniel? Bueno, sencillo, por las señales que se manifiestan a través de ese hombre o de esa mujer. ¿Y cuáles son las señales que manifiesta una persona que tiene un espíritu de error o que tiene un espíritu del diablo? Codicia, vanagloria, egocentrismo, egolatría, vanidad, amor por las cosas materiales y no de Dios. Esas son las señales que se están manifestando y que estamos viendo en el liderazgo hoy, hermano. Liderazgo hoy no le importa las almas, no le importa el bienestar familiar, no le importa la salvación. Pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Por querer aparentar hacer algo diferente a lo que le estoy diciendo. Pero el fondo de todo eso es otro. O el interés de todo eso es otro, hermano. ¿Por qué? Porque ya no hay ministerios como el de estos hombres que registra la Biblia. Como los hombres que Dios provocó en avivamiento en los años 800
en los años 900, aleluya, o en el siglo XIX. Ya no tenemos ese tipo de liderazgo, ¿no? Y yo me involucro ahí porque hasta yo estoy contaminado de tanta basura que he escuchado. Mire, yo he tenido que hacer una depuración de tanta basura que hemos recogido o hemos recibido en el andar en estos 19 años que tengo para la gloria del Señor. Ahora, lo maravilloso y lo poderoso es que Dios es tan grande y tan poderoso, aleluya, que Él usa esa misma basura para enseñarnos a nosotros, para no volver a caer en el error de aquel, o no volver a cometer los mismos errores, o de tratar de mejorar y crecer, el de volver a la Escritura, aleluya, que es el mejor consejo que podemos darle a esta generación, hermano. Escudriñar las Escrituras, volver al mensaje fidedigno, a la verdad absoluta, volver a la presencia de Dios a través de las Escrituras. Gloria a Dios para siempre. ¿Para qué? Para que podamos ser liberados, para que podamos ser purgados. Qué fea palabra, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Necesitamos una purga espiritual. ¿Para qué? Para que nos salga toda esa basura, toda esa pestilencia que andamos dentro, que andamos cargando, que los mismos líderes nos han metido, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, cuando la verdad de Dios viene, hermano, y se revela y se manifiesta a una generación, a un pueblo, a una congregación, a una persona, siempre va a haber resistencia. Era lo que le estaba diciendo a mi esposa ahorita antes de entrar en la transmisión. Cuando Dios suelta una palabra revelada, o sea, la verdad que viene revelada a nuestra vida, siempre va a haber resistencia de las tinieblas. Siempre va a haber resistencia de lo que andamos dentro. Siempre va a haber resistencia de la religión, del espíritu de religión que cargamos, aleluya. Porque ¿quién no tiene de eso, hermano? ¿Quién no está lleno de religión? Aquí todos, hermano. Todos tenemos algo de eso. Es como que hablemos de la hipocresía. ¿Quién no tiene hipocresía? Todos tenemos un poquito de eso, dijo aquel chapín de allá de Guatemala. Y es cierto, esa es una realidad. Y el que diga que no, es un hipócrita de marca, hermano. ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos algo de eso, un poquito de eso. Y podría ponerle ejemplo, ¿verdad? Pero me voy a llevar toda la noche poniéndole ejemplos de hipócritas o gente hipócrita que están aún en los altares, en los púlpitos, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Pero yo lo que quiero es que entienda de que cuando la verdad de Dios se manifiesta o viene a nuestras vidas, siempre va a haber oposición o resistencia. Esa es la señal. Cuando Dios se te acerca o cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu casa, en tu familia o en tu congregación, siempre Dios va a enviar una palabra que te confronte. Pero si tú estás recibiendo una palabra que más bien te hace sentirte cómodo, no fue Dios que te habló. No fue Dios que mandó a ese hombre o a esa mujer. Si tú de repente me dices, no, pero a mí el profeta me dijo que me va a ir bien y que Dios me va a prosperar, es mentira del diablo. Lo único que le interesa a Dios es que tú seas libre y que tu alma sea salva o pueda alcanzar salvación. ¿Tú crees que Dios está urgido para hacerte millonario a ti? Es una tontería eso. Es más, yo le voy a decir y me voy a ir al extremo.
Y se lo digo esto, ¿verdad? Porque ya lo he visto en varias ocasiones, en los lugares donde he estado. Nunca fue la voluntad de Dios de que tú y yo nos enyugáramos o nos endeudáramos para construir templos. Jamás. Nunca. Jamás Dios te va a meter en un yugo o te va a poner un yugo en el cuello para que tú tengas un lugar a donde irle a adorar, enyugado. Lo que Dios anda buscando es gente que sean libres, que tengan, aleluya, esa libertad para adorar. Pero déjeme decirle a usted, siervo, sierva, si usted tiene una congregación de gente que están enyugados, cargados, pensando en que tienen que hacer esa pila de tamales, aleluya, para irlos a vender y poder pagar esa cuota del préstamo, ¿usted cree que Dios está ahí? No nos engañemos. Ahí el único que está queriendo sobrellevar o sostener ese rótulo es usted, varón. Yo le digo porque yo ya pasé por eso. Y uno en su ignorancia, uno al principio, ¿verdad? Cuando uno le expone, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, ¿está dispuesto? Pues uno como está en la misma atmósfera, ¿verdad? Dije, sí, hombre, está bueno, echémosle. Pero ya después cuando empezamos a aguantar hambre, cuando empezamos a echar todo lo que teníamos para poder ajustar y pagar la cuota, y ahí fuimos viendo la realidad del asunto. Le digo, yo cuando hablo, hermano, hablo con base. Doy testimonios verdaderos, legítimos. Yo no me ando inventando cosas aquí, hermano. Le está hablando a alguien, ¿verdad? Que por amor a la obra se quedaba hasta sin comer 3 días, 4 días, una semana, junto con mi familia. ¿Por qué? Porque yo estaba tan ciego y creía que eso era lo correcto. Y corría y echaba el sobre con todo el payito en el alfolí. Al día siguiente era lo triste, comiendo mangos maduros, comiendo café con pan, esperando a que llegara sábado de nuevo para poder cobrar. ¿Usted cree que eso es de Dios? Gloria a Dios para siempre. Pero cuando Cristo vino y me abrió los ojos, cuando Jesús comenzó su ministerio, hermano, cuando Jesús comenzó a marcar un precedente y a decir, ¿verdad?, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, fue por causa del mensaje y la presencia de Jesús misma. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús saca su credencial y se da a conocer al pueblo, diciéndoles de esta manera: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Hermano, Jesús se presentó como la verdad, como el camino y como la vida. Pero yo quiero enfocarme en la verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted y yo necesitamos. Escuchar la verdad. La verdad que nos hace libres. La verdad que nos salva, que nos sana, que nos liberta. Esa verdad es la que este pueblo necesita para ser libres de la esclavitud, para ser libres de la atadura, para ser libres del engaño, para ser libres del pecado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, aún dentro de las congregaciones, atados al pecado, que no han podido ser libres por causa de que no se les ha predicado la verdad. Se les ha predicado el evangelio, pero ese otro tipo de evangelio diluido. Es un evangelio chinito, es un evangelio
¿cómo le llaman a eso? ¿Verdad? Que no es original. Gloria a Dios para siempre. Es un evangelio diluido, que el único que gana es el que lo transmite o que lo está enseñando. Pero Dios no gana nada ahí. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo. Porque las familias están siendo destrozadas, hermano. Y yo tengo noticias para ti, líder, para ti, pastor. Y me enfoco más en los pastores porque son los encargados de la grey. Son los responsables de cuidar la grey, de cuidar las ovejas, de cuidar la obra. Aleluya. Yo paso por aquí recordándote que tú vas a dar cuenta de eso. Que tú vas a dar cuenta de toda esa sangre que se está desperdiciando ahí. De que tú vas a dar cuenta de cada una de las vidas que están ahí, aleluya. Aún de aquellas que se fueron, que a ti no te importaron, aleluya, ni las perseguiste, ni las fuiste a buscar. Por causa de que estás entretenido contando billetes, que estás entretenido buscando una estrategia de cómo crecer, de cómo avanzar, de cómo obtener plata, de cómo vivir mejor, tú y tu familia. Gloria a Dios para siempre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, yo he estado meditando en estos últimos días, después de todos estos mensajes que estamos recibiendo y estamos predicando. Y me da temor, aleluya, y me da temblor en mi cuerpo pensar de que esas almas que están en las congregaciones y algunos que ya han muerto, que ya han partido, se hayan perdido, hermano. Porque es fácil, ¿verdad? De que una persona de esta, ¿verdad? De un líder que vaya al velorio y diga: no, pues él ya está con la presencia de Dios. Eso habría que confirmarlo. Habría que solicitarle a Dios que lo confirme, porque si él no escuchó la verdad, hermano, si él se fue escuchando otro evangelio, hay un margen de duda ahí. Por eso necesitamos ser santificados en la palabra de Dios. Por eso necesitamos entender la gran responsabilidad nuestra como expositores de la palabra, como predicadores del mensaje de Dios. Para empezar, tenemos que aprender a interpretar de la manera correcta la palabra de Dios. No estoy diciendo que te vayas a meter a un instituto teológico, porque esos están más muertos que vivos. Esos son cementerios, aleluya. Estoy diciendo, aleluya, que escudriñe la palabra y que le solicites al dueño de esta palabra, al que escribió esta palabra, al Espíritu Santo de Dios, que te la revele, que te guíe a la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de la verdad. Que te revele la verdad. Si tú estás atado todavía a cosas, aleluya, es porque no se te ha revelado la verdad. Porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué la gente sigue atados? ¿Por qué la gente sigue con problemas en sus emociones, en sus adentros, aleluya, en su interior? ¿Por qué la gente sigue con sus batallas en sus mentes, aleluya? Simple y sencillamente porque no han recibido la verdad del evangelio. Porque cuando tú recibes la verdad del evangelio, eres confrontado con esa verdad. Entonces tú te das cuenta de que está mal y próximamente te arrepientes. Procedes al arrepentimiento. Eso es lo que quiso decir el apóstol. Gracias, Espíritu Santo. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo: ¿cómo ellos creerán si no hay quien les predique? Y no era que no habían predicadores. Lo que pasa es que habían un montón de charlatanes en aquel tiempo. Un montón de farsantes hablando de cosas infladas, pero no había un mensaje confrontador. No había una palabra revelada. No habían recibido la verdad de Cristo. Aún ellos estaban atados. Por eso Pablo les dijo, aleluya, ¿cómo ellos creerán
si no hay quien les predique? ¿Por qué el homosexual sigue atado a ese demonio? ¿Por qué? Porque no hay quien les diga sus verdades. Porque no hay quien les exponga la verdad, aleluya. No, pero es que hay que amarlos, porque hay que amarnos los unos a los otros. Ahorita mismo yo estaba en una tienda y había uno de esos tipos ahí medio raros. Ganitas no me faltaban de ponerle la palabra, pero no era el lugar. No era el lugar adecuado, aleluya. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad endemoniada, llena de demonios. Hermano, la mayoría de esta generación se va a ir al infierno. Así de claro y pelado se lo digo. Aquí nadie va para el cielo, hermano. Solamente aquellos que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Solamente aquellos que se alimenten de esta palabra. Solamente aquellos que se les revele Cristo, la verdad. Ellos serán libres y podrán irse al cielo a gozar de las bodas del Cordero. Pero si usted está atado a una religión, si usted le cree más a su pastor que a la palabra de Dios, hermano, usted está endemoniado. Usted necesita ser libre, aleluya. ¿Para qué? Para que pueda tener la garantía de que usted, si Cristo viene ahora, usted va a ser salvo. Aleluya. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Jesús dijo, aleluya: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otra manera. No es por medio de la religión. No es María, no es José. No es Pedro, no es Pablo. No es Juan. No es ningún pichingo, ¿verdad? Nadie te puede ayudar. El único camino que te puede llevar hacia la vida eterna, a donde está la presencia del Dios Todopoderoso, se llama Cristo Jesús. No hay atajos, hermano. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué más dijo Jesús? Y yo soy la vida. O sea que el que no tiene a Jesús, que no tiene la verdad, está muerto, hermano. Pero el que tiene la verdad, la palabra de Dios revelada en su espíritu, este posee vida. Este puede dar vida, aleluya. Este puede transmitir vida a través de su mensaje, a través de la palabra, aleluya, que sale de su boca. Gloria a Dios para siempre. Y esa palabra es la que nos encamina, nos lleva hacia la vida eterna. Por eso Jesús dijo: cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu corazón, en tu boca. Gloria a Dios para siempre. ¿Pero de quién? De aquel que tiene vida. De aquel que se le ha revelado la verdad. De aquel que sabe que Jesús es el camino. San Juan capítulo 8, verso 31. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, declaró esto a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué le dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí qué? Si permanecemos en su palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra? El yo procurar apegarme a ella. No es al contrario, como hoy en día, ¿verdad?, lo han hecho creer y lo han enseñado algunos líderes, dando a entender o dando enseñanza de que podemos utilizar esta palabra para cualquier fin que nosotros querramos. No es que nosotros podamos utilizar la palabra, sino que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que quiere decir Jesús. Y se lo dijo a los judíos, a los que habían creído en él. Les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
No que la palabra permanezca en ustedes, sino que ustedes permanezcan en la palabra, en mi palabra. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y a quiénes? A estos se les revelará la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿A quiénes? A sus discípulos, hermano. Ahora entiendo por qué hay tanta mente cerrada. Ahora entiendo por qué hay tantos líderes embotados. Ahora entiendo por qué hay tanta gente copiando estrategias de hombres. Aleluya. Ahora entiendo por qué hay un liderazgo que ha sustituido el poder, la palabra de Dios, por estrategias de hombres, por enseñanzas de hombres. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no queremos permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque permanecer en la palabra, hermano, es abstenerse de muchas cosas que mi carne quiere o que mi carne desea. Aleluya. Aleluya. Permanecer en la palabra es abstenerse de los deseos carnales, de los deseos de mi corazón, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero. Pero es fácil tomar la palabra, unos 5, 2, 3, 5 versículos y armar un bosquejo. Y ir a rellenar las 2 horas de culto con la alabanza y con el mensaje y recoger la ofrenda y vámonos, cada quien para su casa, endemoniado, enfermo, frustrado. Y esa es la condición de la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado en buscar la verdad, que es Cristo Jesús. En decirle a Dios que nos abra los ojos y nos revele a Cristo. Aleluya. Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que la mayoría de los líderes solamente se enfocan en el verso 32, pero no leen el 31. ¿Por qué? Porque a quienes se les revela la verdad, a quienes Jesús les revela la verdad o se les revela, a sus discípulos, hermano. No es a cualquiera. Hermano, la gente se agolpaba, dice la escritura. Lea la escritura, caramba. Se agolpaban y apretaban a Jesús. Y todos tenían acceso a los mensajes que Jesús predicaba en las calles. Pero los misterios del reino, Él se los revelaba a sus discípulos. Y cuando ellos no entendían, Él se los explicaba en privado, aleluya. Allá comiendo, allá en la intimidad, allá estando solos, aleluya, en la habitación. Y eso es lo que sucede, eso es lo que marca la diferencia. Por eso es que el mensaje usted lo va a ver. Todo el mundo hablando lo mismo, hablando las mismas tonteras, las mismas filosofías huecas, los mismos cuentos de vieja, aleluya, que no traen ningún resultado. La misma historia, todos los años la misma historia. Y ahora con eso de la tecnología y el mercadeo y todo eso, ¿verdad? Las redes están saturadas de todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque el liderazgo lo que anda buscando es pura pantalla, es pura pantomima, es pura ¿cómo le dicen a eso? Puro protagonismo, puro show. Pero la gente sigue igual. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar la verdad del evangelio, la verdad que liberta, la verdad que sana, la verdad que salva. Tenemos que traer de nuevo a Cristo Jesús, aleluya, a la tierra, a nuestras vidas,
a las familias, a las casas, aleluya. No, pero Cristo va a volver entre las nubes, sí. Pero mientras tanto, traigámoslo en el mensaje. Porque les recuerdo que Jesús es el verbo, es la palabra. Pero es la palabra revelada. No es cualquier mensaje, hermano. Gloria a Dios para siempre. Mira, yo le podría hablar acerca del mensaje. Porque la misma escritura enseña de que habemos algunos, ¿verdad?, que somos como los hijos de Isaacar, conocedores de los tiempos. O sea, cuando una persona está conectada, ¿verdad?, y discierne los tiempos en que vivimos, entonces sabe qué mensaje, cuál es el mensaje de Dios, cuál está escuchando la voz de Dios. Pero cuando vemos en las redes, ¿verdad?, cuando vemos y escuchamos a algunos por ahí, ¿verdad?, en las calles y todo, y hablar de cosas que nada que ver. Yo digo verdaderamente como hay gente anacrónica. Una persona anacrónica es una persona que está completamente desconectada, que no se da cuenta del tiempo en que vivimos. Y una persona anacrónica es una persona que no está esperando a Cristo, hermano. Es lo que está esperando son los dólares, es lo que está esperando son los euros, es lo que está esperando es cumplir con el sueño que él tiene, con el proyecto que él tiene preparado, con levantar el imperio, el rótulo, con andar bien vestido, con andar el último teléfono del momento, con andar el último carro de moda y ese montón de cosas. Esa es una persona anacrónica. Por eso cuando esa gente están ya en las últimas, hermano, les agarra un pesar. Nosotros siempre llegamos a ese punto, ¿verdad?, del tema de la muerte. Usted le pregunta a esa gente si se quiere morir, nadie se quiere morir, hermano. Peor si tienen plata o si han amontonado billetes ya en las cuentas. Pregúntele a esos viejitos que están ahí, a ver si se quieren morir e irse con Cristo. No, hombre. Ellos más bien están como Ezequías, están ahí, pidiéndole a Dios que les extienda unos 50 años más y no pueden ya ni caminar. Andan arrastrando las chanclas. Y entonces, y como dice el pastor Freddy, solo hay dos maneras de poder llegar al cielo, si es que van para el cielo, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Cristo está en ti, si es que la verdad de Cristo se te ha revelado. Solo hay dos maneras, hermano. Una es la muerte y la otra es cuando Cristo venga y seamos arrebatados. Pero todo el mundo está esperando el rapto y no tienen ni el boleto comprado, pagado. Porque hoy todo el mundo, por ahí andaba el Chapín, ¿verdad?, el borrachito de aquí. Si usted le pregunta a ese, que si Cristo viene, no, él dice que se va con él. Y así dicen un montón de gente. Pero cuando usted les ve la vida y se da cuenta de que no están permaneciendo en la palabra de Dios, entonces meditamos y decimos verdaderamente a esta gente Cristo no se les ha revelado. La verdad no se les ha revelado. ¿Por qué? Porque no se les ha predicado el evangelio de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Y para ir concluyendo, Primera de Juan capítulo 2 verso 4. Aquel que dice que conoce a Dios o que conoce a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Que aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, o sea que no permanece en su palabra,
ese tal es mentiroso, hermano. Y la verdad no está en él. Entonces, si es un mentiroso, les recuerdo aquella escena, ¿verdad? Cuando Jesús confrontó al Sanedrín, a los fariseos, cuando les dijo: vosotros sois del otro, vuestro padre es el otro. No, que nosotros somos hijos de Abraham. Si Abraham fuera vuestro padre, ustedes me recibirían a mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo Abraham reconocía a Dios y reconocía a Jesús, pero ellos le rechazaban. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús los confrontaba y les traía abajo el circo o la carpa que ellos habían levantado. Llegó un momento donde Jesús les dijo: vuestro padre es el diablo. O sea, ustedes tienen el espíritu del diablo metido dentro. Entonces es lo que dice el apóstol Juan, que todo aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en el verso 1, en el capítulo 1, verso 8 de Primera de Juan, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, yo he escuchado gente decir de que ellos no pecan. De que ellos no pecan, de que ellos están limpitos. Y la Escritura dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, hay un espíritu de engaño, ¿eh? Y ese demonio, yo estuve predicando la vez pasada de eso, de la autojustificación en el ser humano. ¿Y qué es la autojustificación, hermano Daniel? Bueno, una persona que dice que no peca. Una persona que dice que es de Dios, pero vive como cualquiera. Una persona que dice que si Cristo viene, Él se va para el cielo. Pero está torcido. Entonces, en esa persona lo que hay es un espíritu de autojustificación que lo engaña, haciéndole creer de que está bien delante de Dios. Y aquí la mayoría de la gente, hermano, todos estamos pandurecos, como decíamos en la escuela, ¿verdad? Y necesitamos enderezar nuestra vereda, nuestro camino. Y la única manera de poder enderezar nuestro camino y preparar un pueblo bien dispuesto para Dios es con la verdad de Cristo. Es con el evangelio de Jesucristo, con la palabra de Dios, hermano. No es con cuentos de viejas. No es con filosofía. No es con mensajitos de esos subliminales, ¿verdad? De Hollywood. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando. Hermano, yo no sé, ¿verdad? Usted en qué mundo vive, en qué tiempo vive, pero usted mire las noticias. Todos los días está muriendo gente. Y son tumbos de gente. La mayoría jóvenes ignorantes, testarudos, recios, duros de servir. Aunque los familiares les dicen: vuela alto, otro ángel en el cielo. Digo yo, estos miran mucho Hollywood. Y se la creen, hermano. Se la creen. Y algunos hasta velas les prenden para iluminarles el camino, dicen. No, hombre, si esos están bien iluminados allá en el infierno, con las flamas de fuego. Todas esas almas que se están muriendo, se están yendo al infierno sin Cristo, ¿no? Por causa de que nosotros, los predicadores, los evangélicos, hemos enterrado la verdad. Hemos escondido la verdad. Hemos encubierto el mensaje. Por amor a las dádivas, hermano. Por amor a unas monedas. Por amor a una vida de confort. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar el precio. Porque nos han hecho creer de que
de que el que tiene a Dios, ¿verdad?, tiene todo. Mentira. Dígale eso a todos los héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11. Un montón de farsantes aquí. Miren, hay algunos que son bien atrevidos. Y bueno, eso saca a luz, ¿verdad?, lo mediocres que son y los farsantes. Yo logré escuchar uno en un mensaje, en una prédica, donde decía de que ellos están más privilegiados que el apóstol Pablo. Y que las revelaciones que manejaban eran más poderosas que las que Pablo había dado a conocer. Y que por eso ellos tenían derecho a un mejor estilo de vida, cómoda, y con buenos carros y buenas casas y buenos lujos y con cuentas de banco. Y ahí andan asaltando y extorsionando a un montón de gente. Y como a la gente eso es lo que les encanta, entonces ahí caen en la esclavitud, bajo un espíritu de mentira, un espíritu de error que al final los arrastra y se los lleva al infierno. Pero el mensaje del Señor dice que tú y yo podemos alcanzar salvación. ¿Cuándo? Cuando pongamos atención a la palabra y que permanezcamos en ella. Pero sobre todo cuando nos arrepintamos de todo corazón. ¿Y qué es arrepentirse, hermano Daniel? Bueno, sencillo. Cambiar de manera de pensar y de vivir. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es golpearse el pecho ni moquear, hermano. Arrepentimiento es aplicar la palabra a mi vida y yo cambiar mi manera de ser, mi manera de vivir. Por eso el mismo apóstol Pablo enseñaba y decía: el que robaba, ya no robe más. El que se emborrachaba, ya no lo haga. El que adulteraba, ya no adultere más. Sencillo. Y cuando tú haces eso, entonces estás dando frutos dignos de arrepentimiento porque quieres cambiar. Entonces Dios te ve. Y la presencia de Dios te ayuda a vencer todas esas cosas. Aleluya. Con la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Dios mío. Gracias por tu palabra. Palabra que es fuerte. Ahora entiendo, gloria a Dios, porque en aquellos tiempos la gente se estaban yendo y el apóstol Pedro te dijo: maestro, la gente se va. Gloria a Dios. Y tú le dijiste: si tú quieres irte, vete también. ¿Por qué? Porque la palabra, el mensaje, muchas veces es fuerte, es duro, pero es lo que necesitamos para cambiar. Es lo que necesitamos para poder ser libres, aleluya. Para poder ser sanados, para poder alcanzar salvación. Señor, porque la manifestación de tu amor es a través del mensaje, a través de la predicación del mensaje, aleluya. Porque a través del mensaje nosotros alcanzamos la salvación. Podemos alcanzar la vida eterna, dijo Jesús, aleluya. Porque cerca de nosotros está la palabra de verdad, la palabra que es poderosa, aleluya, que es vida. Señor, ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a vivir en ella, a permanecer en ella, Dios mío, aleluya. Y que la palabra se haga vida en nosotros. Que podamos vivir con nuestros pies puestos firmes en tu camino, Señor, aleluya. Que la verdad se nos revele y que podamos recibir vida a través de ella y podamos cumplir con el propósito para lo que tú has enviado, tu palabra, Señor. Padre, que no regrese atrás vacía, sino que haga tu voluntad en mí, en mi casa, en mi familia, en este tiempo, Dios mío, en la vida de todo hombre, de toda mujer. Aquel hombre, aquella mujer, Dios mío, aleluya, que ponga atención a tu palabra y que permanezca en ella, Dios mío. Tú harás una obra maravillosa. Tú sanarás esa enfermedad, tú libertarás del cautiverio, tú restaurarás su vida, su hogar, su matrimonio, la relación de sus hijos, aleluya. Tú la restaurarás, oh Dios, aleluya. Pero necesitamos que la verdad se revele a esta generación. Padre, abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos,
Quita todo embotamiento, Dios mío, aleluya, de la mente de liderazgo en este tiempo. Oro, Dios mío, por esos corazones y esas mentes reprobadas que hay en el liderazgo hoy, Señor, que han caído bajo el hechizo de Satanás, que han caído en la tentación del amor a las cosas materiales. Las mismas tentaciones que tú recibiste en el desierto, han recibido ellos, con la diferencia de que ellos cayeron en las tentaciones. El diablo les ofreció riqueza, les ofreció fama, les ofreció confort, les ofreció comodidad. Y ellos aceptaron, Dios mío, a cambio del mensaje, a cambio de la verdad. Sacrificaron la verdad, tu verdad. Sacrificaron a Cristo, aleluya, por todas estas cosas efímeras que un día tú destruirás con fuego del cielo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo oro, Dios mío, aleluya, para que tú tengas compasión de esas personas que sin saber, Dios mío, aleluya, que no se dan cuenta de la gran responsabilidad que hay sobre sus hombros, de todas esas almas que existen en esas congregaciones, y aún de aquellos que ya no están con nosotros, pero que están inscritos o que aparecen en los libros ahí en el cielo, Dios mío, que cuando ellos se presenten a dar cuenta, tú les leerás la cartilla. Serán abiertos los libros, dice la Escritura, aleluya. Y entonces se darán cuenta de todas las cosas que hicimos y que dejamos de hacer. Señor, en el nombre de Jesús, ten piedad y misericordia. Tu palabra dice que el juicio comenzará por tu casa, porque tú eres un Dios justo. Tú amas la justicia, Señor. Padre, ayúdanos, porque si comienza con nosotros, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Dice la palabra. Gloria a Dios para siempre. Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Bendice a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, Dios mío, aleluya, en esta noche, que han tenido la oportunidad o los que van a tener la oportunidad de poder conectarse, de poder recibir, de poder escuchar este mensaje para la gloria de tu nombre, Señor. Todo lo declaramos hecho por el poder de la palabra. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Que tengas una linda noche. Te dejo con esta alabanza, aleluya. Que Dios te bendiga y adelante con Cristo. Amén. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Podemos entender que, así como el águila deja caer sus plumas viejas para seguir volando con más fuerza, también nosotros, con la ayuda de Dios, necesitamos soltar todo lo que nos pesa, el pecado, los temores y los pensamientos que nos detienen. Porque cuando nos aferramos más a Dios y esperamos en Él, ante toda situación adversa, entonces Él renovará nuestras fuerzas y nos sostendrá cada día en su presencia. Escucha esta canción que te inspirará fe, esperanza y un corazón dispuesto a esperar en Dios. Dios eterno, creador, poderoso y misericordioso,
renuevas nuestras vidas como al águila en su vuelo. Tú sacias con bien nuestra boca y restauras nuestros sueños. Los que esperan en ti no se avergüenzan. Los que esperan en ti fuerza reciben. Tú eres roca, refugio y escudo. Tú sostienes al que en ti vive. Danos fuerza, Señor, como alas de águila, para volar más alto en tu voluntad. Haznos firmes en medio de la prueba. Haznos fuertes al caminar. Los que esperan en ti se levantarán. Los que confían en ti renovarán. Tú eres Dios para siempre, sostén eterno, nuestra porción y fidelidad. Aunque corra, no me canso. Aunque camine, no desfallezco. Tu presencia me sostiene, tu palabra es mi alimento. El que habita bajo el Altísimo vive en sombra de tu abrigo. Tú levantas al humilde y das paz al afligido. Los que esperan en ti no se avergüenzan. Los que esperan en ti fuerza reciben. Tú eres roca, refugio y escudo. Tú sostienes al que en ti vive. Danos fuerza, Señor, como alas de águila, para volar más alto en tu voluntad. Haznos firmes en medio de la prueba. Haznos fuertes al caminar. Los que esperan en ti se levantarán. Los que confían en ti renovarán. Tú eres Dios para siempre, sostén eterno, nuestra porción y fidelidad. Renueva mi espíritu, Dios de mi vida. Pon en mí un corazón fiel. Tu gozo es mi fuerza, tu mano me cuida. Tú eres mi refugio y mi bien. Los que esperan en ti volarán. Los que esperan en ti subirán con alas nuevas por tu gracia, mi Señor, mi Rey, mi paz. Para comprobar la buena voluntad de Dios. Transformación.